Le agradezco que nos tome la llamada la senadora Yolanda de la Torre para hablar sobre este fallo que hizo la Suprema Corte de Justicia validando la secrecía de información de la Ley 3 de 3. Por supuesto, hubo muchas opiniones pues en contra, porque decían, entendemos todo el tema jurídico, entendemos que seguramente tiene razón, pero cuando hay tanta opacidad en los políticos, pues sí deja un poco de mal sabor de boca. La senadora nos va a explicar de entrada en qué consistió efectivamente este fallo y cómo lo vio ella. Senadora, muy buenas noches. Muy buenas noches, Diana, y muchas gracias. Mire, respecto al tema, yo le diría que de manera personal, a mí me parece que esta resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fortalece el paquete anticorrupción, que fueron 7 leyes, y que fue una ley la controvertida. Y yo retomaría las palabras del presidente Pablo Escudero, del presidente del Senado, donde él manifestó que el que se haya declarado la validez constitucional de los 3 artículos que se controvertieron de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es muestra de que el Congreso de la Unión legisló con altos estándares de legalidad y con apego a nuestra Constitución. ¿Por qué le comento esto? Porque el Sistema Nacional Anticorrupción es un gran avance en nuestro país y que se trabajó en la modalidad de Parlamento abierto y fueron 7 leyes. Una de ellas es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, lo que se conoce como la Ley 3 de 3. Y fueron los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Morena, que en la Cámara de Diputados, que presentaron una acción de inconstitucionalidad. ¿Qué fue lo que contravinieron, Dianey? El artículo 29, el 34 y el 48. El 29 fue uno que tuvo una gran discusión durante el proceso de su aprobación. Y lo que hizo hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue validar esos artículos de la ley en comento, que disponen, primero, que esto es muy importante, Dianey, aclararlo, lo que dispone la Suprema Corte es que las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos son públicas. No hay ninguna otra resolución más que clarificar que las declaraciones patrimoniales y de intereses son públicas. Senadora, déjeme la detengo aquí un momento. Okay. Que era el tema de, ¿son públicas en su versión pública o son públicas de manera completa? Que ese es el gran debate. O sea, es decir, ¿podemos tener todos los ciudadanos acceso a absolutamente todas las declaraciones de los funcionarios públicos o solamente eso, la versión pública? Esto es lo que define con mucha precisión la Corte y dice: las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos serán públicas y se respeta el principio de máxima publicidad. Dice, salvo aquellos rubros cuya publicidad puede afectar la vida privada o los datos personales. Y entonces los ministros de la Corte también declararon constitucional el Comité Coordinador. Si usted recuerda, el Sistema Nacional Anticorrupción tiene 3 órganos autónomos independientes. Y uno es el Consejo Consultivo Ciudadano, donde hay ciudadanos de gran prestigio. Y ellos son los que van a proponer los formatos al Comité Coordinador. Y esto es muy importante, pero también tenemos otro órgano que es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y tenemos el tercer órgano que es los órganos internos de control. Y me parece que la discusión del 29 era que poníamos en la ley los formatos o no. Y se dijo, nosotros confiamos en los ciudadanos porque habrá un comité ciudadano que propondrá al comité coordinador los formatos. Pero teniendo la máxima publicidad, la propia Suprema Corte dice, efectivamente, las declaraciones patrimoniales atienden al principio de máxima publicidad, salvo, dice, cuando afecten la vida privada o los datos personales. Pero algo que es importante, vean ahí, es que dice, los que quedarán bajo resguardo de las autoridades competentes. No quiere decir que no se presenten. Sí, es que no se hagan, quiere eso es muy decir importante. Que cuando afecten la vida privada y los datos personales, se tendrán bajo el resguardo de la autoridad. Oiga, senadora, un seguimiento, ¿cómo los funcionarios van amasando fortunas o no? Oiga, senadora, déjeme detenerla ahí también para hacerlo más claro todavía. A ver,
Es máxima publicidad, lo entendemos mientras no afecte, pero ¿quién va a determinar que sí afecta o no? A lo que me refiero, alguien puede decir, oiga, no, yo no quiero decir cuáles son mis bienes y quiero que se mantengan en secreto, a pesar de la opacidad que esto pueda representar, porque yo puedo ser sujeto a secuestro. ¿Quién va a determinar que efectivamente guardar los secretos con las autoridades es facultad o no de quién? El comité coordinador. El comité coordinador a propuesta del Consejo Consultivo Ciudadano, y que son los ciudadanos quienes propondrán al comité, pero nada más es que hay un funcionario que puede decir, yo sí quiero esto y esto no lo van a terminar eso. Hay que manifestar todos los datos necesarios, solo que cuando pongan en riesgo esto que ha dicho la Suprema Corte, se quedarán solo en resguardo de la autoridad. Y esto es muy importante porque este comité coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emitirá las normas, formatos impresos, además los medios electrónicos y magnéticos bajo los cuales los declarantes deberán presentar las declaraciones. Y esto es muy importante. Me parece que aquí está el quid del asunto, que es lo importante que a todos nos interesa y particularmente a los ciudadanos. Y también va a proponer los manuales instructivos. No quiere decir que se oculte la información, quiere decir que todos los funcionarios estarán obligados a manifestar toda la información que permita hacer un seguimiento de cuál ha sido su comportamiento en cuanto a su patrimonio. Solo que a determinación del comité, algunos podrán ser públicos o no, atendiendo a la ley de datos personales y a lo que hoy manifestó esta resolución de la Corte. Y eso me parece que es importante, porque sí va a poder haber un seguimiento de cómo va siendo el comportamiento del patrimonio de los funcionarios, que al final de cuentas es uno de los temas importantes que los ciudadanos han demandado. Senadora, yo creo que lo importante aquí, perdón. Sí, dígame. no, dígame usted. Yo creo que aquí lo importante es poder clarificar que toda la información patrimonial y de intereses que no afecten la vida y la integridad, pues se tendrá que identificar públicamente, pero eso no quiere decir que lo demás, o sea, que no esté en las declaraciones de los formatos que elaborará el comité coordinador. Senadora Yolanda de la Torre, le agradecemos mucho la aclaración sobre esta resolución que hizo ayer la Suprema Corte de Justicia. Muy buenas noches. Diría, para terminar, que esto fortalece el trabajo legislativo, que ha sido muy buena la resolución, porque clarifica, entonces fortalece al Sistema Nacional Anticorrupción. Buenas noches, senadora, gracias. Buenas noches. Bueno, pues ahí está la explicación.